pero tenemos el privilegio de recibir al presidente del Banco Central de Reserva, doctor Julio Velarde, la víspera de la conmemoración del centenario de la fundación de esta institución, que ha contribuido de manera decisiva a la estabilidad macroeconómica de nuestro país y que ha dado un ejemplo a los ciudadanos de lo que puede ser el servicio público cuando se inspira por los principios de meritocracia, transparencia y honestidad. Julio Velarde, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, muchas gracias. Sí, bueno, es realmente una satisfacción poder conversar con usted. Hemos leído declaraciones suyas durante los últimos días que con el rigor de siempre pretende subrayar qué es lo importante de cumplir y de respetar para que los peruanos puedan beneficiarse de la riqueza natural de la que dispone nuestro país. Y usted hace previsiones relativamente optimistas sobre el rendimiento económico para el año 22, salvo que subraya, digo, no, optimista relativamente por el crecimiento, menos malos, digamos, que el de otros países, y por el déficit controlado, la inflación controlada, pero dice que hay un problema grave con la inversión privada y también con la inversión pública. ¿Puede darnos precisiones sobre estos dos temas, por favor? Sí, claro. Tal vez primero aclarar que gran parte del crecimiento del próximo año es por el crecimiento ya dado el año pasado. Me explico. Si se mantiene simplemente el nivel de diciembre sin crecer nada, el PIB este año crecía 2,7%. No, la inversión privada estamos estimando que va a crecer solo 0% este año, y ya el cuarto trimestre del año pasado está creciendo bastante bajo el 3%, a pesar de haber terminado el año creciendo el 40%. Y la inversión pública, que venía creciendo Tony Alba todos los años de Waldo Mendoza, en los primeros 2 o 3 meses de gobierno, está cayendo ya los últimos 5 meses. Y el efecto multiplicador de la inversión pública sobre el producto es bastante importante. Nosotros lo calculamos en 1.5 veces. Crecemos mejor que la región, pero la región de América Latina está teniendo un comportamiento muy pobre en los últimos años, ¿no? Señor Velarde, muy buenos días. Le saluda Mabel Huertas, RPP, que es la voz hoy de todas las peruanas, y estamos seguras que muchas de las mujeres que se encuentran trabajando o en casa, escuchándolo a usted, quieren entender más de cómo funciona la economía en nuestro país y poder aterrizar de alguna manera esas cifras. Y es muy importante el rol, en ese sentido, del Banco Central de Reserva. Cuando asume la presidencia el señor Pedro Castillo, pues ya inclusive en la segunda vuelta el dólar se dispara. Y claro, el desconocimiento, la ignorancia de la mayoría de los ciudadanos que no están, digamos, al pendiente o conocen todos los conceptos, hacían que inclusive se culpe al Banco Central de Reserva de la subida del dólar, ¿no? Que había una suerte de manipulación. Por eso es que yo quisiera que hoy, a punto ya de este aniversario tan importante, nos explique a todos los peruanos cuál es el rol del Banco Central de Reserva y, sobre todo, en estos últimos meses, cómo ha tenido que enfrentar estas crisis económicas. Bueno, primero, en el tipo de cambio, no todos los países intervienen. En países como Chile o Colombia, la siguiente flotante. En nuestro caso intervenimos. Eso impidió que el tipo de cambio subiera excesivamente. La presión cambiaria, y déjeme hablar de repente un minuto por su introducción. Sí, por supuesto. Inicialmente la presión cambiaria vino de los inversionistas o la gente, lo que llaman dinero inteligente, dinero más sofisticado, que comenzó a comprar desde la primera vuelta y compró fuertemente el segundo trimestre del año pasado. El año pasado han salido casi 17.000 millones de dólares, que es una cantidad enorme. Nunca el Banco Central ha intervenido tanto. Felizmente hemos intervenido mucho con dinero que nos vendió el sector público por se endeudaba. Entonces tenemos más reservas que antes. En este momento, ese dinero ya se fue.
la presión no está siendo fuerte residentes, y más bien lo que ha pasado es que no residentes, por la tasa de interés, están viendo dólares a futuro. Están apostando que el tipo de cambio se mantiene o el sol se aprecia. Entonces ganan la diferencia de la tasa de Estados Unidos y la tasa de Perú. Disculpa, que tendría que tener mucho para poder explicar esto, ¿no? El rol del Banco Central, ya para terminar rápidamente, es estabilidad de precios. Buscamos la estabilidad macroeconómica. Sin estabilidad macroeconómica es imposible crecer. Es fundamentalmente mantener la estabilidad macroeconómica por el lado del control de la inflación. Y segundo, tratar en lo posible, aunque no solo actúe el Banco Central allí, sino también la superintendencia de bancos, tratar de evitar crisis financieras, ¿no? Doctor Velarde, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Yendo a la coyuntura actual, la coyuntura política y económica, yo quería preguntarle si usted considera, por ejemplo, que un crecimiento económico en el país es factible en medio de esta situación de incertidumbre política que estamos viviendo, porque se habla, doctor Velarde, de posibilidad de vacancia presidencial, de posibilidad de disolución del Congreso, de enfrentamientos, en fin. Esta situación de crisis política puede de alguna manera, por ejemplo, perjudicar el crecimiento económico, perjudicar la llegada de inversiones al Perú, ¿puede frenarlas? Su pregunta está en sí y no. Hemos tenido la crisis política de la vacancia de Kuczynski o su renuncia, el impeachment que se le quiso hacer, la salida de Vizcarra, sin tantos problemas económicos. El país más o menos siguió creciendo, porque se esperaba que la red de juego se mantuviera. Es muy difícil decir, y no quisiera meterme a comentar realmente que un escenario es mejor que el otro, porque no me corresponde, ¿no? Sí, doctor Velarde, yo le rogaría que nos acompañe un instante durante una breve pausa. Tenemos que escuchar al 17. Estamos entrevistando al doctor Julio Velarde, la víspera de del centenario de la creación del Banco Central de Reserva por el presidente Leguía, un 9 de marzo de 1922. Doctor Velarde, usted ha dicho que de la catástrofe hiperinflacionaria de los años 80, el Perú sacó una lección que se ha vuelto un consenso, a saber que sin estabilidad macroeconómica no es posible garantizar el crecimiento, es decir, no se puede servir al pueblo. ¿Cree usted que las dificultades que hemos atravesado desde el comienzo de la pandemia y las incertidumbres actuales, podemos también sacar una lección? Sí, definitivamente. El caso de la pandemia creo que en general se reaccionó bien. Más bien lo que tal vez fue muy estricto fue el confinamiento. Y lo digo porque un día antes de que se quitara la medida de confinamiento del Perú, España había sacado su norma. El caso de España se decía qué cosas tienen que cerrar. En el Perú se decía qué cosas pueden abrir, y la diferencia es enorme. Acá se cerró mucho más. Tampoco quiero culpar al presidente Vizcarra, porque tenía la experiencia del norte de Italia que se cerró, Wuhan, etcétera, y probablemente era lo que parecía la receta más correcta. Pero tardó mucho en abrirse y sufrimos más que otras economías. Hay que recordar que el segundo trimestre de 2020 caímos casi 30%. Panamá cayó un poco más, India cayó un poco menos, casi 25%, por las mismas razones. Pero los paquetes implementados creo que fueron importantes y nos ayudaron a superar el problema. Ahora, su pregunta era sobre esta inestabilidad. Sí, lo ideal es tener un marco, pues un esquema político estable en que se promueva la economía de mercado, la inversión privada, que haga reglas claras, que un gobierno que se preocupe de estar tendiendo una red de protección social, aunque sea no tan desarrollada, dado el nivel de ingreso que tenemos. Y muchas de estas acciones no se han tomado realmente en los últimos años, ¿no? El caso del BCR demuestra cuán importante es la institucionalidad. De hecho, la meritocracia y la autonomía han sido claves en el Banco Central de Reserva. ¿Cómo observa usted estas designaciones, en muchos casos con personas no idóneas, no preparadas, en diferentes puestos en el Estado? ¿Le preocupa y cómo afecta finalmente el crecimiento?
No, sí me preocupa. Hay un buen artículo de uno que fue director del Banco Central hace ya 5 años, Luis Alberto Arias, en Gestión de ayer, sí, en que menciona cómo realmente servir tal vez se planteó objetivos muy ambiciosos al principio, cuando debió tal vez preocuparse de institución a institución, haciendo que vaya mejorando cada una de ellas. Hay que recordar que incluso en los 60 el Perú tenía oposiciones, como en España, para ingresar a los puestos públicos. Eso ha desaparecido y efectivamente tenemos un desafío grande. Si es que queremos crecer, no se puede tener un sector público que no esté preparado, que no sea profesional, que no puede estar teniendo el criterio necesario para tomar decisiones acertadas. ¿Al faltar algún elemento de su pregunta? No sé. Creo que era básicamente eso, ¿no? Sí. Doctor Velarde, quería hacerle algunas consultas respecto a algunas iniciativas que han habido, que quizá han despertado expectativa en la gente, pero que desde el punto de vista económico pueden ser cuestionables. De hecho, han habido, sí, objeciones al tema. Y está dentro de propuestas presentadas por la propia ministra de Trabajo. En primer lugar, ¿qué opina del proyecto para retirar el 100% de las AFPs que está impulsando ella? Absurdo. No tiene pies ni cabeza. Están desmontando una red de protección social que es indispensable. Hay muchos cambios que se pueden hacer al sistema de pensiones. Pues aparecerlo de la noche a la mañana sí creo que sería un error bastante profundo, ¿no? En segundo lugar, ¿usted cree que están dadas las condiciones para elevar el sueldo mínimo? Mire, el sueldo mínimo tiene que ajustarse cada cierto tiempo. Mire, los sueldos suben porque hay una demanda laboral fuerte, porque la demanda crece. Ese es el mecanismo. Incluso hay países con sindicatos muy fuertes, como Inglaterra, durante más de un siglo, que recién con Tony Blair se impuso el sueldo mínimo. Sí. O en Alemania, el sueldo mínimo, había sueldo mínimo por rama de actividad, pero un montón no está en una rama de actividad. El sueldo mínimo es relativamente reciente también. Es decir, incluso en países desarrollados, hay países en que el sueldo mínimo ha sido una cosa reciente y los sueldos eran bastante más elevados, ¿no? Pero en este momento... Por un decreto realmente no mejora la situación de las empresas, o de las personas, perdón. Probablemente si tiene que darse un aumento, es un aumento muy prudente, ¿no? Por la situación en las pequeñas empresas, ¿no? Claro. En tercer lugar, ¿qué opina usted de la decisión del Ministerio de Trabajo también de limitar la tercerización? Ya se pronunció el ministro de Economía, se pronunció los gremios, pero déjenme de repente tener 30 segundos. Adam Smith, hace 200, casi 40 años, habló de la fábrica de alfileres, cómo se hacía más eficiente de economía, cuando en vez de que uno hiciera todo un alfiler, la gente, uno se iba dividiendo las tareas. Ya. Lo mismo hay un artículo de hace 100 años, minuto 36, ¿por qué las empresas subcontratan? ¿Por qué no todo se hace dentro de la empresa? Que es de Coase, probablemente uno de los artículos más importantes de los últimos 100 años en economía. Tiene sentido tercerizar. Si alguien puede operar una tuneladora mucho mejor que yo, empresa minera, tiene sentido contratar tuneladora. Claro. Lo que uno ve en el mundo es así como las personas especializaron, las empresas se van especializando cada vez más. Atentar contra la tercerización, que es sin duda decisión empresarial, de acuerdo al costo de transacción que ve, es una locura y es una pobre comprensión de la economía, creo, ¿no? Permítame una precisión, doctor Velarde, con respecto a la pregunta que le hice sobre el sueldo mínimo. Usted dijo que debería ser un aumento prudente. ¿De cuánto sería para usted prudente? Si fuera un error, hacerlo por cálculo político, por ejemplo. Claro que es un error hacerlo por cálculo político. A los que se benefician son muy pocos. Había un expresidente del Banco Central que decía, mire, casi toda la gente que conozco anda por debajo del sueldo mínimo o por encima del sueldo mínimo. Y creo que eso le da una idea de lo que sucede, ¿no? A pesar de que se sube el sueldo mínimo, va a haber la mayoría de la población que todavía está en el sector informal y sencillamente no se ve beneficiada. Los que son beneficiados directamente por el sueldo mínimo, o depende de cuánto subo obviamente, son menos de 1 de cada 25 personas, ¿no? Doctor Velarde, usted ha subrayado, como ya nos lo ha dicho hace un instante,
lo grave que puede ser que no se recupere el nivel de la inversión pública y privada. Respecto de la privada, minera y no minera, nos dice, hay un obstáculo, que es la incertidumbre ante el marco tributario. ¿Qué nos puede decir sobre este punto? No, lo decía básicamente por el impuesto a la minería. Se anunció que se va a hacer, pero después no se ha hecho nada. Recuerdo que el gobierno de Ollanta se hizo con el Congreso, se presentó realmente al Congreso la propuesta de cambio tributario y esta se aprobó, si no es el segundo o el tercer mes del gobierno de Humala. Acá no se ha dicho que no se va a cambiar, se sigue diciendo que, se seguía diciendo que se va a cambiar, y eso hace que alguien que contemple una nueva inversión minera, lo primero que quiere saber es cuántos impuestos voy a pagar. Eso hace que la inversión sea rentable o no rentable, etcétera, ¿no? Pero me refería básicamente al caso minero, porque ahí se anunció un cambio tributario, ¿no? Uh-huh. Y ya que hablamos de tributos, somos un país que, claro, en el que se dan ciertos paquetes tributarios y sí, sin duda, se busca ajustar más a las empresas formales, pero la informalidad ha crecido muchísimo en los últimos años desde que se inició la pandemia y aparentemente no es un tema que esté en agenda y si está, lamentablemente, es para beneficiarla, ¿no? Como en el transporte público. ¿Cómo observa usted esto? Y a ver, de repente no hay una fórmula mágica, sino al contrario, es más complejo, pero ¿cuáles deberían ser los lineamientos si es que queremos enfrentar con seriedad la informalidad en nuestro país? Primero hay un problema de crecimiento, es uno de los factores principales. Mucha informalidad es por muy baja productividad tan baja que no pueden cumplir siquiera con el sueldo mínimo. Pero ya tan baja que no pueden cumplir los trámites administrativos. Lo otro es simplificación, obviamente. Y lo tercero, tal vez diseñar programas que permitan realmente facilitar el pago de impuestos. Con eso quiero decir incluso cómo llevar la contabilidad, etcétera, ¿no? Incluso mire usted, empleadas domésticas o porteros querían ser formales, muchas veces no lo son porque el trámite de una persona individual, una familia es muy complicado. Realmente tener programas en los bancos para que fácilmente descuenten, abonen a AFP o ONP, a salud, podría ayudar bastante, ¿no? Lo mismo usted habló de transporte. Si se formalizara transporte, usted tendría una cantidad bastante importante de población que pasaría de informal a formal, ¿no? O sea, es un conjunto de acciones, no de una bala de plata, pero hemos visto otros países en que la informalidad era muy grande y con el crecimiento está prácticamente desaparecido. Solo para terminar, si uno ve los 50, los 60, es cierto que la migración grande todavía ha venido, la economía muestra cierto vigor, una buena parte de la economía era formal, incluso mayor que ahora, ¿no? Eso le hacen los indicativos. Podría extender más, pero no sé si ya creo que pasó otra pregunta. Permítame, por favor, pasar a una nueva pausa, después de la cual entramos a la parte final de nuestra entrevista. Hay varios temas sobre los que queremos preguntar. Algunos tienen que ver con el propio banco y la meritocracia que se practica en su seno. Nos lo contesta. Son las 8:35, estamos conversando con el doctor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, la víspera del centenario de la creación de esta institución central del Estado peruano. Señor Velarde, en los últimos años se ha producido una desdolarización de la economía peruana y usted hace notar que en los años 90, cuando usted recién entró al banco, en los años 90, hubo presiones fuertes para dolarizar la economía peruana, es decir, cambiar el sol por el dólar, tal como hizo Ecuador en ese momento, más o menos. Explíquenos con qué objetivo es que se ha tratado de desdolarizar la economía en el Perú. No, el tener créditos en dólares nos hace vulnerables a cualquier devaluación fuerte. Mire usted lo que pasó el año pasado, lo que pasó el 2013 después del tapering o la crisis de 2008. O mire Rusia. Si Rusia hubiera estado dolarizado, todas las empresas que tenían crédito en dólares se hubieran quebrado, ¿no? La depreciación rusa ha sido más de 43% desde el comienzo de la guerra. Y eso para, como dice la mujer, tal vez uno de los mejores presidentes de bancos centrales es la gobernadora rusa, Elvira Nabiuloya.
y que probablemente todas la respetan como una de las mejores personas en la profesión, ¿no? Desgraciadamente una situación como esta es poco lo que puede hacer, y probablemente ni siquiera le comunicaron que sí invadir Ucrania, ¿no? Pues ni siquiera pudo proteger las reservas internacionales, que ya perdió el 60% de ellas que están en bancos occidentales. Doctor Velarde, a propósito justamente del conflicto que está ocurriendo en estos momentos entre Rusia y Ucrania, ¿le preocupa a usted, por ejemplo, que ya se esté notando incremento de precios de algunos productos en el país? Por ejemplo, estamos hablando de combustibles, gasolina, el pan, el pollo. ¿Cuál cree usted que va a ser, en términos generales, este efecto que va a tener un conflicto? Hay en el mundo, obviamente, el efecto, pero a nivel del Perú, ya estamos observando, repito, algunos signos. Mire, el petróleo aumentó más de 150% este diciembre de 2020, 150% en dólares. El trigo ha aumentado 160% este 2019, 160% en dólares. El maíz ha aumentado casi 100%, 90%. El aceite de soya más de 100%. Obviamente todo esto impacta en la inflación peruana, ¿no? Y lo complicado de este escenario, todavía no se sabe las consecuencias claramente. Lo que hemos visto es mucha volatilidad en los precios. El caso más dramático ha sido el precio del níquel ayer, que llegó a $100,000 a tonelada. Siberia, el mejor níquel, concentra el 17% de la producción, pero la volatilidad es enorme. Sube 100%, al día siguiente baja 40%, etcétera, ¿no? El problema de esta subida de precios es que no solo es inflacionaria, sino puede ser recesiva. Pues la gente, al tener que pagar más por gasolina, tiene menos para gastar en otras cosas. O sea, puede contribuir a que la economía mundial crezca bastante menos en un escenario inflacionario. Lo que se llama esta inflación sería un regreso a los 70s para la gente mayor que esté en el panel de ustedes, ¿no? Gracias. Pero además, señor Velarde, de estos factores externos, la guerra, el precio de los commodities, ¿usted cree que hayan otros factores internos que puedan afectar la expectativa de crecimiento? El MEF es optimista, dice que 3.4% creceríamos este año. ¿Usted está satisfecho con esta cifra o cree que a pesar de todo ello, si es que hay una buena gestión, podríamos crecer un poquito más? No, claramente podemos crecer algo más. En nuestro pronóstico, en diciembre a 3,4, en 10 días sacamos un nuevo pronóstico. Pero lo que dije al comienzo, que tal vez no se entendió, incluso si no creciéramos nada, mantenemos el nivel de diciembre del año pasado, el crecimiento sería 2,7%. O sea, llegar a 3,4 no es tan ambicioso. Y más bien es un crecimiento relativamente bajo, lo que de partida, sin crecer nada, mantener el nivel de diciembre y estamos en 2,7 crecimiento, ¿no? Entonces, usted es ambicioso y piensa que podríamos crecer más, pero ¿qué necesitaríamos para ello? Mire, yo creo que señales claras, no bastan los discursos, sino señales claras. Se comentó algunos proyectos de un ministerio, pongamos, que ciertamente pueden afectar la actividad económica, y lo que se ha visto que lejos de beneficiar a trabajadores, lo que debió pasar en otros países como Ecuador y México, es que más bien cayó el empleo. Estos tercerizados no fueron necesariamente contratados, ¿no? Doctor Velarde, ¿usted considera que de alguna forma ciertos aspectos del discurso del Poder Ejecutivo ahuyentan las inversiones y especialmente la inversión minera? Recuerde usted que en un momento determinado el Ejecutivo dijo que se iban a cerrar minas, ¿no? Entonces, ¿esta situación puede de alguna manera afectar? O sea, ¿cree usted que está espantando, ahuyentando estas inversiones, cierto discurso del gobierno? Sí, puede que sí. No me corresponde a mí estar criticando al gobierno, ¿no? O sea, tengo opiniones muy claras, pero no puedo, como presidente del Banco Central, no me corresponde. Sí he criticado cuando se hacen esas declaraciones. Ciertamente perjudican. Ahora no han tenido consecuencias, pero en el corto plazo causan, al menos la medida que tenemos, presión sobre el tipo de cambio, inmediatamente ha sido visible. Cuando se han dado estas declaraciones, ha caído el precio, o se ha subido la tasa de interés de los bonos, ha subido el tipo de cambio, etcétera, ¿no? Tiene que asustar al mercado, claramente.
Permítame entonces hacer una pregunta que solo alguien malicioso podría interpretar como una crítica indirecta al gobierno. Si esto tiene que ver con la meritocracia, que usted la ha destacado como uno de los criterios que garantiza la excelencia del Banco Central y da el ejemplo de que aún quienes terminan primeros en la formación que ustedes imparten durante el verano, si no dan frutos cuando son contratados, no ascienden. ¿Por qué esto sucede en una isla de excelencia como el Banco Central y no se ha generalizado en otras entidades del Estado? No una respuesta clara. Hay instituciones que han seguido este esquema, suplencia de bancos, cada vez más, incluso comenzaron con un curso. Hay ministerios que se han mantenido muy profesionales, como Economía, y uno podría, Relaciones Exteriores, hay varios. El problema es cómo extenderlo a Amazonas, incluyendo gobiernos regionales y municipales, ¿no? Que realmente a la larga lo que queremos es que alguna de la mejor gente esté en el sector público, ¿no? Y para eso lo ideal es que no sea por favores, sino sea por meritocracia, que hagan siendo nombrados y ascendidos, ¿no? Señor Velarde, permítame distender un poco esta entrevista. Muchos peruanos a usted lo conocen, claro, como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Hernán Vidaurre tiene una gran imitación de usted. Y siempre que conversamos con la imitación, pues nos habla de un Velarde rodeado de lingotes de oro. Yo quisiera saber cómo es el día a día de un presidente del directorio del Banco Central de Reserva. ¿Cómo es un día de trabajo? Bueno, ahora ha sido mucho por Zoom estos últimos tiempos. Lo que ha sido bastante más complicado, porque lejos de bajar el trabajo, lo ha aumentado. Porque ahora todo el día uno está conectado. Ahí mi primera reunión fue a las 6 de la mañana. Pues una reunión con banqueros centrales, estaba Colombia y Perú 6 de la mañana, Nueva Zelanda 12 de la noche. Pero cuando uno reúne presidentes de bancos centrales de todo el mundo, los horarios son horribles. O muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, ¿no? Estas 2 semanas, pongamos, tengo como 4 o 5 reuniones con banqueros centrales de diferentes partes del mundo. Y eso obliga a que tenga que estarme despertando a 5 de la mañana varios días, ¿no? Pero en general, eso pasa una vez cada 2 meses. Es mucho realmente de lectura, conversación con los funcionarios. Hay un comité muy importante que tenemos a mediodía, que dura 1 hora y media, en que se ve precisamente qué pasa con el tipo de cambio, los mercados, etcétera, en que se analiza lo que viene pasando en todos los mercados del mundo, qué viene pasando en los mercados peruanos, etcétera, que puede ser la reunión más importante, porque ahí tomamos las decisiones del día. Y el resto es mucho el de lectura y de conversación, pero mucho de lectura. ¿Y cuál usted podría decir que ha sido una etapa tensa de trabajo en el que se ha tenido que tomar decisiones importantes en estos últimos meses? Mire, desde las elecciones, la presión sobre el tipo de cambio ha sido la mayor que hemos tenido en la historia. La salida de capitales que hemos tenido el año pasado ha sido la más grande en la historia con porcentaje de producto. O sea, tratar de frenar esta volatilidad sin tener claro todavía el escenario a futuro era sumamente complicado. El COVID 2020 ha sido sumamente complicado. No sabíamos si esto iba a durar varios meses, si se hundía completamente la economía, etcétera, ¿no? Y así podría seguir. Ha habido periodos tranquilos. Yo diría 2006, 2007 fue tranquilo. 2011 a 2013 fue tranquilo. Y lo demás siempre ha habido complicaciones. Y por el contrario, ¿qué hace usted para relajarse? Trato de leer otra cosa, pero es casi imposible, porque los reportes del banco de inversión llegan 15, 20, 25 al día. Fíjense, la prensa financiera, Financial Times, le va llenando el día, ¿no? Entonces hay poco tiempo para otra cosa. Doctor Velarde, puesto que estamos en el Día Internacional de la Mujer, quisiera terminar preguntándole si cree usted que desde que entró al Banco Central en el año 90 ha habido una mejora de la valorización de las mujeres y una reducción de ese prejuicio según el cual las mujeres tienen menos dotes naturales. Pretende este prejuicio para las ciencias y para las finanzas.
Ya ha habido algunas funcionarias que incluso se han jubilado cuando ocupó los cargos más altos del banco. Una que está en este momento directora, fue gerente general encargada. Pero lo que me preocupaba y traté de incidir en eso es que los que ingresan a este curso están siendo muchos hombres. Lo que hemos buscado es vayan siendo más mujeres, específicamente haciendo encuestas para ver por qué no se presentaban. Y en los últimos años hemos tenido mayor presencia de mujeres. Bueno. Pero en todo el mundo, sí. Janet Yellen, la secretaria de Tesoro, es presidenta del Banco Central Norteamericano, fue presidenta de la Asociación Americana de Economistas y trató de impulsar mucho la participación de mujeres. En el Banco Central Norteamericano solo 19% son mujeres. Es una preocupación, pero tiene que ser un proceso. No es fácil, porque esto no es fácil. El problema es para que la mujer avance de más cantidad realmente de centros para cuidar a los niños. Hemos visto muchas veces en el banco que cuando tienen hijos dejan el banco por un tiempo y cuando regresan han pospuesto su ascenso en la carrera. O sea, hay varios problemas que todavía subsisten, ¿no? Pero lo ideal es que se haya incorporado cada vez más. Le decía que Janet Yellen ha sido presidente del Banco Central. En Rusia le está diciendo que tenemos una de las mejores presidentes del Banco Central. En Israel hemos tenido a alguien bastante bueno. Hay otras mujeres que conoció, pero en general son pocas. Sudáfrica han sido bastante pocas, ¿no? Y creo que corresponde que a la larga esperemos tener más y más. Es un proceso. Si usted piensa lo que pasaba hace 60 años, la situación es completamente distinta, ¿no? Pero creo que tenemos que ayudar a que este proceso se acelere lo máximo posible, ¿no? Muchas gracias por hacernos saber eso, que están promoviendo ustedes, que han hecho encuestas, incluso nos ha dicho, para establecer por qué no se presentaban tantas mujeres a los cursos de formación que el Banco Central ofrece. Muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones. Felicitaciones por el centenario que usted tendrá que presidir, y yo quisiera terminar con palabras suyas de lo que cree que el público debería comprender para tener optimismo sobre el futuro económico y general de nuestro país. Muchas gracias primero por las palabras. Yo quisiera recordar a uno muy amigo mío, incluso fue la primera clase que enseñé cuando tenía 22 años, Bruno Seminario, que murió hace un año. Sí. Él hizo una obra magnífica viendo el desempeño económico de la economía peruana en los últimos 300 años. Y la verdad, si uno excluye los periodos de las grandes crisis, que la última fue la de Alan I, digamos, el Perú ha crecido a tasas bastante importantes. En el caso de Bruno, habíamos crecido a la misma tasa que el Reino Unido. Los últimos 300 años uno excluye la grande crisis. Alan I, la Gran Depresión, guerra con Chile, independencia, y bueno, hay una que hubo en el siglo XVIII, después del terremoto de 1746. Pero si uno excluye esos periodos cortos, el Perú ha tenido un desempeño interesante. Y realmente no hay ninguna razón para seguir siendo tan pobres. El resto del mundo ha avanzado. Y termino siempre con esto. El 80, América Latina reventaba 12% del PIB mundial. Asia 7%. Ahora América tiene 7% y Asia 32%. En otros continentes sí han podido superar su pobreza enormemente. Incluso países sumamente pobres como Singapur ahora superan el ingreso per cápita de Estados Unidos. Creo que ese mensaje optimista se puede, pero para hacerlo se requiere esfuerzo, se requiere prudencia y se requiere estabilidad macro, donde está el Banco Central, ¿no? El director de orquesta. Muchas gracias por su tiempo, doctor Julio Velarde, y otra vez nuestro saludo a usted y a todo el equipo del Banco Central por ser un ejemplo de meritocracia, de eficiencia y de honestidad en el funcionamiento del Estado peruano. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días. Ha sido Julio Velarde, presidente del Banco Central, a víspera del centenario de la creación de este banco y en 1900.